Lima, 1903. La ciudad todavía se mira en espejos coloniales. Balcones de madera tallada, patios con azulejos fríos a la sombra, campanas que marcan el ritmo de las mañanas y un polvo fino que se levanta cuando pasan los carruajes y los primeros automóviles. Todavía raros, todavía ruidosos, todavía como un anuncio de algo que viene. El Perú vive una transición lenta, desigual, con una élite que se reconoce por apellidos, por clubes, por colegios, por la manera de pronunciar ciertas palabras y de callar otras. Y en ese mundo donde el nombre abre puertas antes de que uno toque, el 5 de octubre nace Francisco Belaúnde Terry. Nacer con un apellido así es como recibir una llave maestra y una etiqueta pegada en la frente. La llave abre salones, bibliotecas, conversaciones. La etiqueta, en cambio, no se despega nunca. Belaúnde se pronuncia con una mezcla de respeto y expectativa, como si el niño ya debiera algo al país, como si su vida viniera con un guión escrito por otros, y sin embargo, al principio, la vida es más simple. Una casa con rutinas, con voces familiares, con el olor de papel y tinta que se queda en la ropa cuando alguien vuelve de una imprenta o de una redacción, con sobremesas largas donde la política no es un tema, sino un clima. La familia Belaúnde Terry pertenece a ese Perú donde lo público y lo privado se mezclan sin pedir permiso. No es solo una familia conocida, es una familia que entiende el poder como conversación permanente. En la mesa, en el pasillo, en Mise me siento suspens, la visita de un amigo que llega con noticias, en el comentario sobre un ministro, en la lectura de un editorial. En el Perú de comienzos del siglo XX, la política todavía tiene algo de tertulia, de club, de círculo, pero ya se siente, debajo, la presión de la calle, la aparición de nuevas fuerzas, el rumor de una sociedad que empieza a exigir ser escuchada. Francisco crece en ese borde, entre el Perú oligárquico que se cree eterno y el Perú que se está inventando a golpes de crisis, porque el país, en esos años, no ofrece una línea recta. Ofrece sacudidas, cambios de gobierno, tensiones entre civiles y militares, la sensación de que el Estado es una máquina que a veces funciona y a veces se traba, y cuando se traba, aplasta. Para un niño de familia influyente, eso significa dos cosas al mismo tiempo: protección y exposición. Protección, porque el apellido amortigua; exposición, porque el apellido ilumina demasiado. En la Lima de su infancia, la educación es una frontera social. Los colegios no solo enseñan, clasifican, forman redes, fabrican futuros. Y en esas aulas, con pupitres de madera, con cuadernos de caligrafía, con profesores que todavía creen que la disciplina es una virtud política, Francisco aprende algo que no está en los libros: que la palabra es un instrumento, que hablar bien, escribir bien, argumentar, citar, ordenar ideas, puede ser tan decisivo como tener un cargo. En el Perú del siglo XX, el intelectual no es un adorno, puede ser un actor, a veces incluso un peligro, pero también aprende otra cosa, más íntima, más difícil: que la palabra, cuando sale de una boca con apellido, nunca es solo palabra. Siempre se interpreta, siempre se sospecha, siempre se lee entre líneas. Si Francisco opina, no opina Francisco, opina un Belaúnde, y eso, para alguien con vocación de intervenir en lo público, es una ventaja envenenada. Los años 20 y 30 van endureciendo el aire del país. La política se vuelve más áspera, más ideológica, más polarizada. Aparecen movimientos, partidos, liderazgos que ya no se conforman con el pacto de salón. El Perú entra en una época donde la calle pesa, donde la universidad se vuelve un campo de batalla simbólico, donde la prensa se convierte en trinchera, y en ese contexto, la figura del intelectual cambia. Ya no basta con escribir bonito. Hay que tomar posición, y tomar posición, en el Perú, suele tener costo. Francisco se forma en ese ambiente, donde leer no es un pasatiempo, sino una manera de ubicarse. La biblioteca familiar, real o imaginada, pero siempre presente en familias así, no es solo un conjunto de libros, es un mapa del mundo: historia, derecho, ensayos, periódicos. El papel tiene textura, tiene olor, tiene peso, y el joven aprende a moverse entre páginas como quien aprende a moverse entre personas, con cuidado, con curiosidad, con una cierta ambición de comprender antes de hablar. Mientras tanto, el apellido sigue creciendo, no porque Francisco lo empuje, sino porque la familia, como conjunto, está conectada a la vida pública peruana.
Y dentro de esa constelación aparece un hermano menor, Fernando, que con el tiempo se convertirá en una figura nacional, pero al principio, en la intimidad familiar, eso no es el futuro presidente, es un hermano. Un muchacho con energía, con ideas, con una manera de mirar el país que mezcla modernización y romanticismo cívico, y para Francisco esa presencia es doble, afecto y sombra, porque la sombra no llega de golpe, la sombra se estira con los años. En el Perú de mediados de siglo, el prestigio se construye con tres materiales: cargo, tribuna y red. El cargo da autoridad formal, la tribuna, la prensa, la cátedra, la conferencia, da visibilidad, la red da permanencia. Francisco, por temperamento y por formación, se mueve hacia la tribuna, hacia la palabra pública, hacia el ensayo, el comentario, la intervención intelectual, no necesariamente hacia el cargo, y ahí empieza una tensión silenciosa. En un país donde el poder se mide por el puesto, ¿qué lugar ocupa quien influye sin firmar decretos? La Lima, donde Francisco empieza a hacerse un nombre propio, es una ciudad que se moderniza a trompicones, se abren avenidas, se expanden barrios, llegan migraciones internas que cambian el rostro urbano, el centro histórico convive con nuevas zonas residenciales, los cafés y las redacciones son puntos de encuentro donde se cruzan políticos, periodistas, abogados, profesores, se fuma mucho, se discute mucho, se cita a Europa, se cita a Estados Unidos, se cita a los clásicos, y al mismo tiempo se habla del Perú profundo como si fuera un territorio lejano, aunque esté a pocas horas de distancia. Esa es una de las contradicciones de la élite limeña. Mirar el país como idea, no siempre como experiencia. Francisco entra a ese circuito cultural político con una ventaja evidente. Sabe moverse, conoce códigos, tiene acceso, pero esa misma ventaja lo obliga a demostrar, una y otra vez, que no está ahí solo por herencia. En el Perú el nepotismo no siempre se prueba, se insinúa, y la insinuación basta para manchar, así que el joven intelectual tiene que trabajar el doble. Escribir mejor, argumentar mejor, ser más preciso, más sobrio, más difícil de descalificar. La palabra intelectual en esos años no es neutra. Puede sonar a prestigio o a sospecha. Prestigio, porque el país necesita ideas para modernizarse. Sospecha, porque las ideas pueden incendiar, y el Perú ha visto incendios, ha visto persecuciones, censuras, exilios, ha visto cómo un artículo puede costar un puesto, cómo una conferencia puede cerrar puertas, cómo una firma en un manifiesto puede convertir a alguien en objetivo. Francisco aprende a medir el tono, a elegir el momento, a entender que la influencia no siempre se ejerce gritando, a veces se ejerce insistiendo, y mientras él construye esa presencia, el apellido se vuelve un eco en los pasillos. Belaúnde aparece en conversaciones, en columnas, en rumores, a veces como promesa, a veces como amenaza, a veces como simple referencia social. La sombra del apellido funciona así, amplifica y tapa. Amplifica porque cualquier cosa que haga un Belaúnde se escucha más fuerte. Tapa porque, cuando hay una figura más luminosa en la familia, todo lo demás se vuelve satélite. En la vida cotidiana de un hombre como Francisco, esa sombra se siente en detalles pequeños, en cómo lo presentan en una reunión, en cómo lo citan en un artículo, en cómo alguien, al estrecharle la mano, menciona a su hermano antes que a él, en cómo una conversación deriva inevitablemente hacia Fernando, y eso ocurre incluso antes de que Fernando sea presidente, porque la política peruana es un teatro donde los nombres circulan con anticipación, como si el país ensayara sus futuros. Francisco, sin embargo, no es un personaje decorativo, es una figura pública en el sentido clásico. Alguien que participa del debate, que escribe, que opina, que se mueve en el circuito, donde se fabrican consensos y se destruyen reputaciones. Su oficio, intelectual, comentarista, hombre de ideas, lo coloca en un lugar delicado, cerca del poder, pero sin el escudo del cargo, cerca de las decisiones, pero sin la firma final, y esa cercanía, en el Perú, puede ser peligrosa, porque el poder cambia de manos con frecuencia, y cuando cambia, revisa listas, ajusta cuentas, reordena lealtades. Las décadas de 1930 a 1950 son un laboratorio duro para cualquiera que quiera vivir de la palabra pública. Son años de crisis recurrentes, de gobiernos que se suceden, de tensiones sociales que crecen. El país discute su modelo, modernización desde arriba o reforma desde abajo, Estado fuerte o libertades civiles.
orden o participación. Y en esas discusiones, la familia Belaúnde Terry está presente, de una manera u otra, porque su capital social la coloca en el centro de la conversación nacional. Francisco se mueve entre Lima y ese circuito cultural político que no siempre deja huellas fáciles de rastrear en la memoria popular, pero que define mucho de lo que luego se convierte en política concreta. Hay un tipo de influencia que no se ve en fotografías oficiales. La influencia de quien redacta, de quien aconseja, de quien conecta personas, de quien instala un tema, de quien corrige un discurso, de quien sugiere una fórmula. En países con instituciones frágiles, esa influencia puede ser enorme, y también puede ser invisible. La invisibilidad es una forma de destino para muchos intelectuales, pero en el caso de Francisco, la invisibilidad tiene un matiz particular. No es solo que el público no lo recuerde, es que el público lo recuerda a través de otro, a través del hermano, a través del apellido, como si su biografía estuviera escrita en tinta simpática y solo se revelara cuando se acerca el fuego de la presidencia. En esos años previos al gran salto de Fernando, Francisco va consolidando una identidad pública que intenta ser autónoma. Autonomía no significa ruptura familiar, significa voz propia. Significa que, cuando escribe o habla, no lo hace como portavoz automático de un clan, sino como alguien que piensa. Pero el Perú es un país donde la política se personaliza, donde los apellidos pesan, donde las familias funcionan como marcas, y una marca, cuando se vuelve famosa, absorbe todo lo que toca. La Lima de mediados de siglo tiene un ritmo particular. Mañanas de trámites y oficinas, tardes de reuniones, noches de tertulia, la prensa es central. Los periódicos se leen con devoción, se comentan en voz alta, se recortan, se guardan. Un artículo puede circular de mano en mano, una frase puede convertirse en munición, y Francisco, como hombre de ideas, vive en ese mundo donde la tinta es poder, donde una columna puede abrir una puerta en un ministerio o cerrarla para siempre. Pero también está el otro lado, el desgaste, la sospecha permanente, la necesidad de demostrar que uno no está colocado por el apellido. En un país con desigualdad profunda, la élite siempre está bajo observación, incluso cuando parece intocable, y esa observación se vuelve más intensa cuando la familia se acerca al centro del Estado. Francisco lo siente antes de 1963, antes de la presidencia de Fernando, porque el ascenso se percibe, se huele, se comenta, se teme, se celebra. Hay algo casi físico en la manera en que el poder se anuncia en Lima. Más llamadas, más visitas, más invitaciones, más gente que aparece, de pronto con una sonrisa y una memoria selectiva, y también más enemigos. Porque el poder, incluso cuando todavía no se ha materializado en un cargo, ya produce resistencias. Francisco, en ese periodo, está en una posición incómoda. Es lo suficientemente cercano como para ser asociado y lo suficientemente independiente como para no tener control total sobre lo que se dice de él. La familia, además, no es un bloque uniforme. Las familias políticas nunca lo son. Hay matices, diferencias de estilo, de ambición, de temperamento. Francisco no es Fernando, no tiene por qué serlo, pero el público no suele conceder ese lujo. Tiende a comparar, a medir, a jerarquizar, y en esa jerarquía el que llega a la cima redefine a los demás. El hermano del futuro presidente se convierte sin pedirlo en personaje secundario de una historia que todavía no ha ocurrido, y sin embargo, antes de que el país lo encasille definitivamente, Francisco vive su propia trayectoria, una trayectoria hecha de lecturas, de conversaciones, de intervenciones públicas, de presencia en ese espacio donde se discute el Perú, un espacio que no siempre deja monumentos, pero deja huellas en decisiones, en climas de opinión, en redes de confianza. En el Perú del siglo XX, muchas cosas se deciden en voz baja, en oficinas con persianas medio cerradas, en salas donde el café se enfría mientras alguien busca la palabra exacta para no comprometerse demasiado. Francisco aprende ese arte, el arte de decir sin decir, de sugerir, de matizar, no por cobardía, sino por supervivencia, porque el país cambia de humor con rapidez, porque lo que hoy es aceptable mañana puede ser motivo de persecución, porque la política peruana, marcada por golpes de Estado y reacomodos, convierte a los civiles en equilibristas, y el intelectual civil, más aún, no tiene ejército, no tiene presupuesto, no tiene policía, tiene papel, tiene voz, y eso, a veces, es suficiente para que lo vigilen. En la Lima de esos años,
La modernización convive con una sensación de fragilidad institucional, se habla de desarrollo, de infraestructura, de integración nacional, pero también se vive la precariedad de un Estado que no llega a todos lados. Esa tensión alimenta debates intensos sobre la reforma agraria, sobre la desigualdad, sobre el rol de las Fuerzas Armadas, sobre la democracia. Francisco está en el centro de ese clima, no como protagonista de mítines, sino como parte del tejido que sostiene la conversación pública, y el apellido, siempre el apellido, funciona como un reflector que no se puede apagar. A veces ilumina su trabajo, a veces lo distorsiona. Porque cuando un Belaúnde habla, muchos escuchan buscando señales. ¿Qué piensa la familia? ¿Qué piensa Fernando? ¿Qué se está preparando? Y esa lectura interesada puede convertir cualquier matiz en mensaje cifrado. Francisco, entonces, no solo escribe para expresar, escribe para controlar interpretaciones, para evitar que lo usen, para evitar que lo conviertan en mensajero involuntario. El Perú, mientras tanto, se mueve hacia los años 60, con una mezcla de esperanza y tensión. La idea de un país que puede modernizarse democráticamente convive con la impaciencia de quienes ya no creen en la democracia como vía. Las reformas se discuten con urgencia. Los conflictos sociales se acumulan. La Guerra Fría tiñe el lenguaje político. Comunismo, subversión, reforma, revolución, se vuelven palabras cargadas, peligrosas, capaces de justificar censuras o entusiasmos. En ese escenario, la familia Belaúnde Terry empieza a ocupar un lugar cada vez más visible. Fernando, con su perfil de arquitecto y político, con su discurso de integración y obras, va construyendo una imagen pública potente, y Francisco inevitablemente queda cerca del fuego, lo suficiente como para sentir el calor, lo suficiente como para que, cuando alguien pronuncie Belaúnde, no sepa, o no le importe, cuál de los dos está en la habitación. Hay una escena repetida, casi ritual, en la vida de quienes viven alrededor del poder sin ocuparlo. La escena de la presentación. Él es Francisco, el hermano de Fernando. Esa frase, dicha con naturalidad, con cortesía, con intención o sin ella, resume una condena suave, porque reduce, porque encierra, porque convierte una biografía en nota al pie, y Francisco, que tiene vocación de intervenir, que quiere ser leído por lo que piensa y no solo por lo que comparte de sangre, tiene que convivir con esa reducción como quien convive con un ruido de fondo constante. Pero también hay otra verdad. Sin ese apellido, su acceso al circuito de influencia habría sido distinto, más lento, más difícil, tal vez imposible. El apellido es capital, y el capital, en política, se invierte. Francisco lo invierte en presencia pública, en redes, en palabra, y al hacerlo se vuelve parte de una maquinaria familiar que, sin ser una conspiración, funciona como una estructura. Contactos, lealtades, amistades, enemigos comunes, memorias compartidas. La lima que lo rodea no es solo la lima elegante, es también la lima que crece, que se desborda, que recibe gente de la sierra y de la costa, que empieza a cambiar su acento, su comida, su música, su geografía humana. Ese cambio social presiona a la política, y la política responde con promesas, con planes, con discursos. Francisco, como intelectual, observa y participa, y en esa participación se va definiendo su lugar, no el del caudillo, no el del ministro, sino el del hombre que está en la conversación, donde se decide qué es posible y qué es peligroso. A medida que se acerca el umbral de 1963, el país se prepara para una elección que pondrá el apellido Belaúnde en el centro del escenario, y antes de que eso ocurra, ya se siente el reacomodo. Los aliados se acercan, los adversarios afilan argumentos, la prensa se polariza, los cafés hierven, las reuniones se multiplican, y Francisco, que ha vivido años construyendo una voz propia, se encuentra ante una paradoja íntima. Cuanto más cerca está su familia, de la cima, más difícil se vuelve distinguir su silueta individual, porque el poder, cuando se aproxima, no solo cambia la vida del que lo va a ejercer, cambia la vida de todos los que lo rodean, cambia amistades, cambia silencios, cambia la manera en que te miran en la calle, cambia la manera en que te llaman por teléfono, cambia incluso la manera en que te invitan a una cena. Ya no es solo por ti, es por lo que representas. Francisco llega a ese momento con una trayectoria ya marcada por la palabra pública y por la pertenencia a una familia influyente. No es un desconocido, no es un improvisado, es un hombre formado en el Perú de crisis y debates.
en el Perú donde el intelectual puede ser puente o blanco, y cuando el apellido está a punto de convertirse en titular nacional, él ya sabe lo que eso significa, que la sombra se hará más larga, que la luz será más fuerte, que la penumbra también. Y así, antes de que el país pronuncie Belaúnde, pensando en Palacio, antes de que la política peruana entre en la ventana decisiva de los años 60, Francisco ya está ahí, en los pasillos, en las conversaciones, en la trama de influencias que no siempre se ve, con su propia voz, sí, pero con un eco encima, un eco que amplifica, un eco que tapa, un eco que, desde 1913, lo acompaña como una segunda piel. La sombra del apellido. En Lima, a fines de los 50, la ciudad ya no es solo esa postal de balcones y campanas, es un organismo que se estira, se ensancha, se llena de polvo y de bocinas. La Panamericana trae y se lleva gente como si fuera una cinta transportadora. Los ómnibus van repletos, las combis todavía no dominan el paisaje, pero la lógica del apuro ya está instalada. Y en los bordes, donde antes había chacras o arenales, empiezan a aparecer barrios enteros levantados con esteras, con madera, con paciencia y con rabia. La capital se vuelve un espejo incómodo. Refleja un país que ya no cabe en los salones donde se discutía el Perú, como si fuera un concepto. En ese clima, la palabra pública cambia de textura. Ya no alcanza con el artículo elegante, con la cita europea, con el tono de cátedra. La calle empuja. La universidad empuja. Los sindicatos empujan, y empuja también la Guerra Fría, que no se ve pero se siente. En el vocabulario, en los miedos, en las acusaciones rápidas. Comunista se vuelve un insulto útil. Oligarca, también. Y en medio de esa presión, Francisco Belaúnde Terry insiste en lo suyo. La intervención desde la idea, desde el argumento, desde el texto, no es un hombre de mitin. No es un tribuno de plaza, es otra cosa. Alguien que cree que el país se puede ordenar con palabras bien puestas, con diagnósticos, con una cierta higiene intelectual, y eso, en el Perú, puede ser virtud o ingenuidad, según el día, porque el Perú de mediados de siglo es un país donde la modernización se anuncia con planos y se frustra con decretos. Se habla de carreteras, de irrigaciones, de integración nacional, de conquistar el Perú por los peruanos, pero al mismo tiempo el Estado sigue siendo una presencia irregular, fuerte en Lima, débil en provincias, a veces ausente, a veces brutal, y esa irregularidad produce un tipo de política nerviosa, de corto plazo, donde la paciencia se interpreta como debilidad y la prudencia como complicidad. Francisco se mueve en el circuito donde esa política se piensa antes de ejecutarse. Redacciones, aulas, conferencias, reuniones donde el café se sirve una y otra vez, y sin embargo se enfría siempre, porque nadie termina de decir lo que piensa del todo. Ahí, en esos espacios de media voz, el apellido funciona como contraseña. Belaúnde abre puertas, sí, pero también activa defensas, porque el Perú es un país que sospecha de las familias influyentes incluso cuando las necesita, y la sospecha tiene una forma particular. No acusa frontalmente, insinúa, no prueba, sugiere, no discute ideas, discute intenciones. Francisco lo sabe, lo ha sabido desde joven. Y por eso su estilo, cuando se asoma a lo público, tiende a la precisión, al matiz, a la frase que deja poco margen para la caricatura. No es solo una elección estética, es una estrategia de supervivencia. En un ambiente donde cualquier palabra puede ser leída como mensaje cifrado del clan, él intenta que la palabra sea, ante todo, suya, pero el país no siempre concede ese lujo. En Lima, en los pasillos de ministerios y en los corredores de la prensa, la gente no pregunta ¿qué piensa Francisco? Pregunta ¿qué piensa Belaúnde? Y esa pregunta, aparentemente inocente, es una trampa. Borra el nombre propio y lo reemplaza por una marca familiar. La sombra del apellido cae así, sin violencia, como cae la humedad en invierno. Se mete en la ropa, en los papeles, en la madera, y uno termina oliéndola, aunque no quiera. En esos años, además, el Perú vive una transformación social que vuelve más áspero el debate. La migración interna cambia Lima de manera irreversible. Cambia el mercado, cambia el transporte, cambia la música que se escucha en las radios, cambia el castellano de la calle y cambia sobre todo la política. Porque la ciudad ya no es solo el escenario de una élite que se reconoce entre sí. Es una multitud que exige ser contada
Y cuando una multitud exige, las ideas se vuelven armas. La prensa, por ejemplo, deja de ser solo un espacio de opinión para convertirse en campo de batalla. Titulares que golpean, editoriales que alinean, columnas que destruyen reputaciones con una frase. En ese mundo, el intelectual no es un comentarista neutral, es un actor. Y Francisco, que pertenece a una familia con peso, carga con una doble lectura permanente. Si critica algo, lo hace para preparar el terreno. Si defiende algo, lo hace por interés. Si calla, porque sabe. Si habla, porque lo mandan. La interpretación lo persigue como un perro flaco. Siempre está ahí, siempre hambriento. Y mientras tanto, Fernando Belaúnde Terry va creciendo como figura pública, no de golpe. No como un caudillo que aparece de la nada, crece con método, con presencia, con un discurso que mezcla modernización y épica cívica. Arquitecto de formación, habla de obras, de integración, de carreteras como si fueran venas de un cuerpo nacional que hay que reanimar, y esa imagen, la del técnico con vocación política, la del profesional que promete hacer, seduce a un país cansado de promesas abstractas. Para Francisco, ese ascenso es una mezcla de orgullo y de fatalidad. Orgullo, porque es su hermano, porque hay afecto, porque hay historia compartida. Fatalidad, porque cada paso de Fernando hacia el centro ilumina más fuerte el apellido y, al iluminarlo, borra los contornos de los demás. La luz pública es así. No reparte, concentra. Y cuando concentra, deja a muchos en penumbra. En el circuito cultural político limeño, esa penumbra se nota en detalles mínimos, en la manera en que lo presentan en una mesa, en el orden de los nombres, en el gesto de alguien que, al verlo entrar, sonríe y dice: «Ah, usted es», y no termina la frase con Francisco, la termina con el hermano de. Esa fórmula, repetida 1000 veces, es una forma de reducir una vida a un parentesco, y lo más cruel es que se dice con cortesía, como si fuera un honor. Francisco intenta resistir esa reducción con trabajo, con presencia intelectual, con participación en debates donde el país se discute en serio. Reforma agraria, desarrollo, democracia, el rol de las Fuerzas Armadas, la relación entre Lima y el interior, son temas que no se pueden tratar como si fueran ejercicios académicos, porque detrás hay conflictos reales, tierras, salarios, poder local, violencia, y en el Perú, cuando esos temas se tensan, la política se vuelve un juego peligroso, no solo por la confrontación ideológica, sino por la fragilidad institucional. Hoy hay un margen para hablar, mañana puede no haberlo. Esa fragilidad se siente en el aire, se siente en la autocensura, en el cuidado con que se eligen las palabras, en la manera en que algunos miran hacia la puerta cuando se menciona a los militares, porque los militares, en el Perú del siglo XX, no son un actor externo, son parte del sistema, un poder que observa, que evalúa, que interviene cuando considera que el país se desordena, y esa posibilidad de intervención, siempre latente, condiciona a los civiles, incluso a los que creen estar lejos del poder. Francisco, por su cercanía familiar con una figura política en ascenso, vive esa condición de manera más intensa. No es solo un ciudadano opinando, es alguien que, para muchos, está conectado con el centro de decisiones que todavía no existe, pero que se está formando, y eso lo convierte en blanco de dos tipos de miradas, la del que busca acceso y la del que busca culpables, porque el ascenso de Fernando no solo atrae aliados, atrae oportunistas, gente que aparece con una sonrisa nueva, con una memoria repentinamente afectuosa, con historias de amistad que nadie recuerda, y también atrae adversarios que empiezan a construir un relato preventivo. Son los mismos de siempre. Es la élite maquillada, es el apellido queriendo volver. En ese juego, Francisco queda atrapado en una posición incómoda, demasiado cercano para ser considerado independiente, demasiado intelectual para ser útil como operador duro, demasiado visible para pasar desapercibido. Y sin embargo, su mundo no es el de la intriga palaciega, esa palabra que en Lima se pronuncia con gusto, sino el de la influencia lenta, la influencia que se ejerce instalando temas, afinando argumentos, conectando personas que no se hablan, corrigiendo un texto, sugiriendo una fórmula que evita una crisis. Ese tipo de influencia rara vez queda registrada. No hay actas, no hay fotos, no hay medallas. Hay, a lo sumo, una frase que alguien repite años después. Eso lo dijo Francisco. Eso lo pensaba Francisco. Eso lo empujó Francisco. Y aún así, la frase suele venir acompañada del apellido
como si fuera una explicación suficiente. En el Perú de esos años, además, la idea de intelectual está en disputa. Para algunos, el intelectual es un guía, alguien que ayuda a pensar el país; para otros es un estorbo, alguien que complica lo simple, que relativiza, que no se compromete con la acción. Y para los más radicalizados, el intelectual puede ser directamente un enemigo, un burgués con palabras bonitas, un legitimador del orden. Francisco camina sobre esa cuerda floja, quiere intervenir, pero no quiere convertirse en propagandista. Quiere ser útil, pero no quiere ser instrumento. La modernización peruana, mientras tanto, se vive como promesa y como frustración. Se anuncian proyectos, se discuten planes, se sueñan reformas, pero el país arrastra estructuras viejas: concentración de la tierra, desigualdad regional, un Estado que llega tarde, una economía que depende de ciclos externos. Y en ese contexto, la política se llena de urgencias, la paciencia se agota. La palabra reforma se vuelve insuficiente para algunos, para otros se vuelve amenaza. Francisco observa ese endurecimiento del clima con la sensibilidad de quien vive de la palabra, porque cuando el clima se endurece, la palabra se vuelve peligrosa. Ya no se discute para convencer, se discute para marcar territorio, y en ese tipo de discusión el matiz se castiga, el matiz parece tibieza. Y la tibieza, en tiempos de polarización, se interpreta como traición. Aún así, él insiste en el matiz, en la idea de que el Perú no se arregla con consignas, que el país es demasiado complejo para ser reducido a dos bandos. Esa insistencia puede sonar razonable en un salón, pero en la calle puede sonar a evasión, y ahí aparece otra contradicción. El intelectual que quiere ser puente termina siendo visto como alguien que no se decide, y el apellido, otra vez, complica todo. Porque si un Belaúnde habla de matices, algunos escuchan cálculo. En Lima, la vida pública tiene su propia geografía. Hay lugares donde se decide y lugares donde se comenta. Hay oficinas donde se firma y cafés donde se destruye. Hay casas donde se conspira y redacciones donde se legitima. Francisco se mueve en esa geografía con naturalidad, pero también con una conciencia constante de que lo están mirando, no solo por lo que dice, sino por lo que representa. Y representar, en política, es una carga. Uno se convierte en símbolo sin haberlo pedido. La familia Belaúnde Terry, como tantas familias influyentes, funciona también como red, una red de amistades, de lealtades, de viejas deudas, de favores que no se nombran. En el Perú, el favor es una moneda silenciosa, no siempre es corrupción. A veces es simplemente la manera en que se mueve una sociedad donde las instituciones no alcanzan, pero esa moneda, cuando circula alrededor de un apellido fuerte, se vuelve sospechosa por definición, y Francisco, que quiere ser leído como intelectual, tiene que convivir con la idea de que cualquier puerta que se le abra es por el hermano. Esa convivencia desgasta, porque obliga a demostrar constantemente, a trabajar con una especie de doble contabilidad. La contabilidad real, lo que uno hace, lo que uno escribe, lo que uno piensa, y la contabilidad imaginaria, lo que los demás creen que uno hace, lo que los demás creen que uno sabe, lo que los demás creen que uno oculta. Y la contabilidad imaginaria, en política, suele pesar más. En los años previos a 1963, el Perú se prepara para un cambio que se siente inevitable. Hay una expectativa de renovación democrática, pero también un miedo a que esa renovación sea insuficiente. Hay sectores que quieren reformas profundas y rápidas. Hay sectores que temen perder privilegios. Hay sectores que simplemente quieren estabilidad. Y en ese cruce de deseos, Fernando Belaúnde se presenta como una figura capaz de articular una promesa. Modernizar sin romper, integrar sin incendiar. Esa promesa, por supuesto, no es recibida de manera uniforme. Para algunos es esperanza, para otros es maquillaje, para otros es peligro. Y en ese debate, Francisco aparece como una presencia lateral pero constante. Alguien que está cerca del núcleo familiar, que participa, del clima intelectual, que puede influir en el tono, en el lenguaje, en la manera en que se presenta un proyecto político. No hace falta firmar un decreto para influir en el imaginario de un gobierno que todavía no existe. A veces basta con ayudar a construir el relato, y el relato en el Perú es crucial, porque el país no solo se gobierna con leyes, se gobierna con símbolos, con palabras que condensan una visión, con frases que se repiten hasta volverse sentido común. Fernando tiene esa capacidad de fraseo, esa épica de obra pública. Francisco, desde su lugar, entiende el poder de esa épica,
pero también sus riesgos. Cuando la política se vuelve demasiado narrativa, puede olvidar la fricción de lo real, y lo real, en el Perú, siempre cobra. En el circuito de los intelectuales, además, hay una tensión permanente entre la crítica y la cercanía. Criticar al poder es una forma de legitimidad, estar cerca del poder es una forma de eficacia, pero estar cerca del poder puede destruir la legitimidad crítica, y Francisco vive esa tensión en carne propia, porque su cercanía no es solo ideológica o profesional, es familiar. No puede tomar distancia como quien cambia de mesa en un café. La distancia para él sería una ruptura íntima, y la ruptura íntima no siempre es posible ni deseable, así que elige otra vía. La del equilibrio, la del intelectual que acompaña sin convertirse en funcionario, que opina sin convertirse en vocero, que participa sin firmar. Esa posición, sin embargo, es la más fácil de malinterpretar. Para los adversarios es prueba de manipulación. Mueve hilos. Para los aliados es a veces frustrante. No se compromete. Para el público es invisible. No aparece. Y la invisibilidad, en política, es una forma de muerte lenta. La Lima de esos años también es una ciudad de rumores. El rumor es un género periodístico informal. Circula por teléfonos, por sobremesas, por clubes, por pasillos. El rumor no necesita pruebas, necesita verosimilitud. Y un apellido como Belaúnde es verosímil para casi cualquier historia. Que si tal reunión, que si tal pacto, que si tal plan, Francisco aprende a vivir con esa nube de versiones. A veces la desmiente, a veces la ignora, a veces la usa para medir el clima, porque el rumor, aunque sea falso, revela algo verdadero. Lo que la gente teme o desea, en ese clima, su figura se consolida como la de un hombre de conversación pública, de intervención intelectual, de presencia en redes. No es un político de campaña, pero tampoco es un académico encerrado. Es un civil que entiende que el Perú se juega en el espacio intermedio, entre la idea y la decisión, entre el diagnóstico y la obra, entre el texto y el decreto, y ese espacio intermedio es el más ingrato, porque rara vez recibe crédito. Cuando las cosas salen bien, el mérito se lo lleva el que firma. Cuando salen mal, la culpa se reparte y los cercanos pagan. A medida que se acerca la elección de 1963, la sombra del apellido se vuelve más densa. Ya no es solo un eco social, es un fenómeno político. Belaúnde empieza a sonar como posibilidad real de gobierno, y cuando un apellido se convierte en posibilidad de gobierno, todo lo que lo rodea se reinterpreta. Las amistades se vuelven alianzas, las opiniones se vuelven señales, los silencios se vuelven estrategias. Y Francisco, que ha pasado años construyendo una voz propia, siente cómo esa voz empieza a ser escuchada con otro oído. No como reflexión, sino como indicio. Hay algo casi cruel en esa transformación, porque el mismo texto que antes se leía como ensayo, ahora se lee como mensaje. La misma frase que antes era matiz, ahora es guiño. La misma crítica que antes era independencia, ahora es táctica. Y esa relectura no depende de él, depende del contexto, depende de la ansiedad del país, depende de la proximidad del poder. Y el poder, cuando se acerca, cambia incluso la temperatura de una habitación, cambia la manera en que la gente se sienta, cambia la manera en que se ríe, cambia la manera en que se calla. Francisco lo percibe en reuniones donde antes se hablaba con libertad y ahora se habla con cuidado, como si cada palabra pudiera ser citada mañana en un periódico o peor, en un informe, porque en el Perú la política no solo se discute, se archiva, se guarda, se usa después. En ese umbral, Francisco queda definido por una paradoja que lo acompañará con fuerza creciente. Su cercanía al centro lo hace relevante, pero esa misma cercanía lo vuelve indistinguible. Es como estar al lado de un reflector. Uno ve más, pero también se vuelve sombra proyectada. Y la sombra del apellido, esa que lo acompaña desde 1913, se estira sobre los años 60 con una longitud nueva, casi definitiva. Cuando el país está a punto de pronunciar Belaúnde, pensando en Palacio, Francisco ya ha vivido el aprendizaje duro de la vida pública peruana, que la influencia no siempre se reconoce, que la palabra puede ser arma y puede ser condena, que el apellido abre puertas y al mismo tiempo borra el nombre propio. Y aún así sigue ahí, en la conversación, en el papel, en la red, cerca del fuego sin tocarlo, con la luz encima y con la penumbra pegada a los talones. El 28 de julio de 1963, Lima amanece con ese cielo que no decide. Una claridad lechosa, sin sol,
como si la ciudad estuviera cubierta por una gasa húmeda. En el centro, las banderas cuelgan pesadas, sin viento, y el ruido de los pasos se mezcla con el de los motores que no se apagan nunca del todo. Hay ceremonia, hay protocolo, hay uniformes planchados con filo, y hay sobre todo una sensación eléctrica. El apellido Belaúnde, que durante años fue contraseña de círculos y pasillos, entra por la puerta principal de la República. Fernando Belaúnde Terry asume la presidencia y con él el país entero empieza a pronunciar Belaúnde de otra manera. Ya no es el arquitecto que habla de carreteras como si fueran arterias. Ya no es el líder civil que promete modernización sin incendiarlo todo. Ahora es el hombre del sillón, el que firma, el que recibe delegaciones, el que se convierte, por definición, en blanco. Y en esa misma operación, casi automática, el resto de los Belaúnde queda reordenado por la mirada pública. Francisco, que llevaba años construyendo una presencia intelectual propia, en artículos, conversaciones, redes de influencia lenta, siente cómo el aire cambia de densidad. No hace falta que lo nombren en un decreto, no hace falta que aparezca en una foto, basta con que alguien lo vea entrar a una redacción, a una reunión, a un almuerzo de esos donde el mantel es blanco y la conversación es gris, para que el pensamiento ajeno complete la frase: ahí va, el hermano del presidente. La sombra del apellido se vuelve más larga cuando la luz es más fuerte. El Perú de 1963 no es un país que se entregue a la calma por el simple hecho de haber elegido a un civil. Es un país que llega a esa elección con cicatrices recientes, con desconfianzas acumuladas, con una memoria de interrupciones. La democracia en el Perú no es un hábito, es un esfuerzo, y el esfuerzo se hace con el cuerpo tenso, como quien carga un mueble pesado por una escalera estrecha. Cualquier giro mal calculado lo estrella contra la pared. En Palacio, el nuevo gobierno hereda un Estado que promete más de lo que puede cumplir. Hereda ministerios donde los expedientes se apilan como ladrillos sin casa. Hereda regiones donde la presencia estatal es un sello en un papel que llega tarde. Hereda una economía que respira al ritmo de los precios internacionales y una sociedad que ya no acepta ser tratada como paisaje. La migración interna ha cambiado Lima, pero también ha cambiado el país. La gente se mueve, se organiza, exige, y en el campo, la tierra, esa palabra que parece simple, es una bomba con mecha larga. En ese escenario, la figura de Francisco Belaúnde Terry se vuelve para muchos una especie de termómetro, no porque tenga un cargo visible, sino porque su cercanía familiar lo convierte en superficie de proyección. Los periodistas lo miran como quien mira una ventana, esperando ver, detrás del vidrio, el movimiento de la casa. Los opositores lo observan como quien observa una puerta, buscando por dónde entra y sale la influencia. Los aliados lo tantean como quien tantea un puente, preguntándose si aguanta el peso de una recomendación, de una idea, de un pedido. Y él, que no es un hombre de mitin ni de plaza, se mueve en un territorio más sutil y más ingrato. El de la palabra que intenta ordenar el caos sin convertirse en consigna. La palabra que matiza cuando el país pide gritos. La palabra que explica cuando el país quiere culpables. En los primeros meses del gobierno, Lima se llena de expectativas concretas, no de abstracciones: carreteras, viviendas, irrigaciones, escuelas. La promesa belaundista tiene un tono de obra, de cemento, de plano extendido sobre una mesa, y eso entusiasma a sectores que están cansados de la política como teatro. Pero el Perú no es una maqueta. El Perú es fricción, es presupuesto, es burocracia, es oposición, es Congreso, es intereses que no se declaran. La relación entre el Ejecutivo y el Parlamento se vuelve un campo minado desde temprano. Las alianzas son inestables. Los apoyos se negocian voto a voto, y cada proyecto importante se convierte en una prueba de fuerza. En ese clima, la palabra reforma deja de ser un ideal y se vuelve un problema técnico y político. ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? Y cada respuesta abre una pelea nueva. Francisco, desde su lugar de intelectual cercano al círculo familiar, vive una tensión que no se resuelve con buena voluntad, porque cualquier intervención suya, una opinión en un artículo, una conversación con un editor, una frase en una conferencia, puede ser leída como línea oficial o como globo de ensayo. Si defiende una medida, se dirá que habla por Palacio. Si la critica, se dirá que hay fisuras internas. Si guarda silencio, se dirá que está calculando. La vida pública peruana tiene esa crueldad. No permite la neutralidad a quien está cerca del fuego.
Y el fuego, en esos años, no es solo político, es ideológico. La Guerra Fría no se ve en el cielo de Lima, pero se siente en el vocabulario, se siente en la rapidez con que se acusa, se siente en la manera en que se sospecha. Comunista y oligarca siguen siendo insultos útiles, pero ahora vienen acompañados de otra palabra que pesa como plomo. Subversión. En América Latina, la Revolución cubana ha cambiado el horizonte de lo posible y lo temible. Para unos es ejemplo, para otros amenaza, para muchos es excusa. En el Perú, esa tensión se mezcla con conflictos internos que no necesitan importación ideológica para arder. El campo reclama, las comunidades presionan, los sindicatos se endurecen, las universidades se politizan con una intensidad nueva, y el Estado, que intenta modernizarse, se encuentra con una realidad que no cabe en el lenguaje de los planes quinquenales ni en la retórica de la integración nacional. En ese contexto, el gobierno de Fernando Belaúnde intenta avanzar con proyectos emblemáticos, y uno de los más cargados de simbolismo es la carretera marginal de la selva. La idea de unir, de integrar, de abrir el país hacia su oriente, de convertir la geografía en destino, es una promesa que suena a epopeya técnica, pero cada kilómetro en el Perú es también un kilómetro político. Implica presupuesto, contratistas, conflictos de tierras, expectativas, locales, y una pregunta silenciosa que siempre vuelve. ¿Para quién se construye el país? Francisco observa esa tensión con la mirada de quien entiende el poder de los símbolos, pero también su costo, porque el símbolo, cuando se vuelve política pública, exige resultados, y el resultado, cuando no llega, se convierte en munición. La prensa, mientras tanto, se vuelve más feroz, no porque antes fuera suave, sino porque ahora tiene un blanco claro, un gobierno civil, con promesas altas, en un país impaciente. Los titulares golpean, las columnas se alinean, las caricaturas hacen su trabajo, simplificar, ridiculizar, fijar una imagen, y en ese juego el apellido Belaúnde se multiplica. Aparece en la portada, en la radio, en la conversación de taxi, en la sobremesa familiar, y cada repetición del apellido es, para Francisco, una forma de borrado. Su nombre propio se vuelve accesorio, un detalle que se omite. Hay una escena típica de esos años, repetida en distintos lugares con variaciones mínimas, un almuerzo en una casa de techos altos o en un club donde el mozo se mueve sin hacer ruido. Se habla de política como quien habla del clima, pero con más veneno. Alguien menciona una crisis ministerial, un rumor de renuncia, una negociación en el Congreso, y entonces, inevitablemente, alguien gira la cabeza hacia Francisco. Como si él llevara en el bolsillo un papel con la verdad, no le preguntan directamente, lo rodean. ¿Y cómo están las cosas? ¿Qué se dice? ¿Qué piensa tu hermano? La pregunta nunca es, ¿qué piensas tú? Y cuando él responde con matiz, con prudencia, con esa higiene intelectual que intenta no ensuciarse con el barro del rumor, la respuesta se interpreta como confirmación o como ocultamiento, nunca como lo que es. Una opinión de un hombre que no firma decretos. La cercanía al poder, en el Perú, no es un privilegio limpio, es una mancha que se pega. A medida que avanzan los años 60, el gobierno enfrenta un desgaste que no es solo producto de errores propios, sino de una estructura política que castiga la lentitud y no premia la complejidad. Las reformas estructurales, en especial la agraria, se vuelven el centro de una disputa que atraviesa clases, regiones, ideologías. Para unos, el gobierno va demasiado lento, demasiado tibio, demasiado atado a intereses tradicionales. Para otros, va demasiado lejos, demasiado peligroso, demasiado dispuesto a tocar la propiedad. En el medio, la administración intenta sostener una línea que no satisfará a nadie por completo. Y ahí aparece el costo personal de estar cerca, porque cuando el gobierno se desgasta, no se desgasta solo el presidente, se desgasta el entorno, se desgasta el apellido, se desgasta la red de amistades, se desgasta la posibilidad de hablar sin que te atribuyan intención oculta. Francisco, que ha vivido siempre en el mundo de la palabra pública, empieza a sentir cómo la palabra se encoge, no porque él escriba menos, sino porque el espacio para el matiz se reduce. La polarización convierte cada frase en un arma arrojadiza. Si dices, hay que reformar con cuidado, te llaman conservador. Si dices, hay que reformar ya, te llaman irresponsable. Si dices, hay que escuchar a todos, te llaman cómplice. Y si llevas el apellido Belaúnde, cualquier etiqueta se pega con más facilidad. En esos años, además, las Fuerzas Armadas no son un rumor lejano,
Son una presencia, una institución que se considera a sí misma garante del orden nacional, árbitro último cuando la política civil fracasa. Esa idea, la del militar como corrector de la democracia, está instalada en buena parte de América Latina. Y el Perú no es excepción. Los cuarteles observan, evalúan, miden. Y la política civil, lo sepa o no, actúa bajo esa mirada. En Lima, esa mirada se siente en detalles, en la manera en que ciertos nombres se pronuncian en voz baja, en la forma en que algunos periodistas reciben llamadas de fuentes, en el modo en que un ministro calcula no solo el voto parlamentario, sino la reacción castrense. La democracia peruana de esos años camina con un peso en la espalda, y el peso tiene forma de uniforme. Para Francisco, esa presencia militar añade otra capa de tensión, porque si el gobierno cae, no caerá solo un proyecto político, caerá un apellido, y con el apellido caerán también las vidas que orbitan alrededor, incluso las que no han buscado cargo. En un golpe, la historia no distingue con delicadeza, arrasa con categorías, convierte a los cercanos en sospechosos, a los moderados en cómplices, a los intelectuales en propagandistas, a los hermanos en parte del mismo cuerpo. El desgaste del gobierno se acelera en la segunda mitad de la década, las crisis se encadenan, la oposición encuentra terreno fértil, los conflictos sociales se intensifican, y el Ejecutivo, atrapado entre promesas de modernización y límites políticos, se ve obligado a negociar, a ceder, a postergar. Cada postergación es interpretada como fracaso, cada negociación como debilidad, cada intento de equilibrio como falta de carácter. En ese clima, la figura de Fernando Belaúnde se vuelve más vulnerable, y cuando el presidente se vuelve vulnerable, el entorno se vuelve peligroso, no peligroso en el sentido romántico, sino en el sentido práctico. Llamadas que no se devuelven, puertas que se cierran, amistades que se enfrían, gente que empieza a tomar distancia para no quedar en la foto equivocada. Francisco lo vive con una mezcla de lucidez y amargura, porque él conoce ese mecanismo social. El mismo que antes se acercaba con sonrisas nuevas, ahora se aleja con prudencia antigua. El oportunismo tiene dos movimientos, aproximación y retirada, y ambos se hacen con cortesía. La noche del 3 de octubre de 1968 no cae como un rayo en cielo despejado, cae como caen las cosas anunciadas, con una sensación de inevitabilidad que sin embargo igual sorprende. El golpe de Estado derroca al gobierno de Fernando Belaúnde y el país entra en otra lógica, una lógica donde el lenguaje cambia, donde los símbolos se reordenan, donde la legitimidad se redefine desde el uniforme y no desde la urna. Para Francisco, ese día es un quiebre íntimo y público a la vez. Íntimo, porque es su hermano el que cae, y con él cae una etapa familiar marcada por la exposición máxima. Público, porque el apellido se convierte de pronto en marca de un régimen depuesto, y en los nuevos tiempos las marcas importan. Importan demasiado. El golpe no solo desplaza a un presidente, desplaza un ecosistema entero de civiles que habían apostado por una modernización democrática, desplaza redes, proyectos, lenguajes, y coloca en el centro a un gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas que se presenta como corrector histórico, como refundación, como ruptura con lo anterior. En ese relato, el pasado inmediato necesita ser explicado como error, y los nombres del pasado inmediato quedan por definición bajo sospecha. La sombra del apellido otra vez cambia de forma. Antes era una sombra proyectada por la luz del poder, ahora es una sombra proyectada por la caída, y esa sombra es más fría. En los días posteriores, Lima tiene un silencio particular, no es silencio de ausencia de ruido. La ciudad sigue sonando, los buses siguen pasando, los vendedores siguen gritando. Es un silencio de conversación contenida. La gente habla, pero mide, mira alrededor, calcula, porque cuando cambia el régimen, cambia también el precio de las palabras. Lo que ayer era opinión, hoy puede ser expediente. Lo que ayer era crítica, hoy puede ser acusación. Lo que ayer era cercanía, hoy puede ser culpa. Francisco, hombre de palabra, siente esa transformación como una contracción del aire. El espacio público se reconfigura, las tribunas se vuelven más estrechas, los matices más peligrosos, y la vida de quienes estaban cerca del gobierno depuesto entra en una zona donde cada movimiento se interpreta. No hace falta que lo persigan de manera visible para que la presión exista. La presión existe en la autocensura, en la prudencia, en el cálculo de con quién reunirse, dónde, a qué hora.
Existe en la manera en que un teléfono suena y uno duda antes de contestar. Existe en la forma en que una invitación se vuelve rara, o en la forma en que una ausencia se vuelve elocuente. Y sin embargo, incluso en esa contracción, Francisco no deja de ser lo que ha sido. Un intelectual que cree en la intervención desde la idea, solo que ahora la idea tiene que sobrevivir en un terreno más áspero. El nuevo régimen militar no es simplemente un cambio de administración. Es un cambio de gramática política, habla de revolución, de transformación estructural, de un Estado que toma el control de palancas económicas y sociales. Para algunos sectores eso es esperanza, para otros es amenaza, para muchos es desconcierto, y para Francisco, además, es un recordatorio brutal de lo que significa vivir cerca del poder sin ser el poder. Cuando el poder cambia de manos, los satélites quedan girando en un cielo distinto, sin mapa, sin garantías, con la gravedad alterada. La caída de 1968 también reescribe retrospectivamente los años 1963-1968. Lo que antes era un gobierno civil con dificultades, pasa a ser, en el relato del nuevo régimen, un ejemplo de insuficiencia, de incapacidad, de dependencia de intereses, y en esa reescritura el apellido Belaúnde se convierte en símbolo de lo que se dice superar. No importa cuánto haya matizado Francisco, cuánto haya intentado ser voz propia. El símbolo aplasta al individuo con una facilidad que da miedo. Hay algo particularmente cruel en esa dinámica peruana. El país necesita nombres para ordenar su memoria, y cuando los encuentra, los usa como etiquetas. Belaúnde, modernización civil, promesa de obra, caída por golpe, Velasco, revolución militar, reforma, ruptura. Las etiquetas ayudan a narrar, pero destruyen los matices. Y Francisco, que vive en el matiz, queda atrapado en una historia que prefiere líneas gruesas. En los meses y años que siguen al golpe, el campo público se reconfigura. Algunos intelectuales se acercan al nuevo régimen, seducidos por la idea de transformación estructural, otros se alejan, por convicción democrática o por temor. Las universidades se convierten en espacios de disputa aún más intensa. La prensa se adapta, se tensa, se autocontrola. Y en ese paisaje, Francisco debe redefinir su lugar sin el paraguas, ya de por sí ambiguo, de un gobierno civil familiar. Pero incluso antes de esa redefinición, queda el saldo emocional y político de los años del poder. La experiencia de haber estado cerca del centro de decisiones, de haber visto cómo se construye y se desgasta un gobierno, de haber comprobado que la palabra pública puede acompañar pero no reemplazar la maquinaria del Estado, y sobre todo de haber vivido en carne propia el mecanismo por el cual el apellido ilumina y borra al mismo tiempo, porque durante 1963-1968 Francisco no fue un espectador, fue parte del clima, parte de la conversación, parte de esa zona intermedia donde se afinan argumentos, se corrigen discursos, se conectan personas, se intenta evitar que una frase incendie un conflicto. Ese trabajo no deja huella visible, no tiene placa, no tiene archivo claro, y sin embargo es trabajo real, trabajo de influencia, trabajo de palabra. El problema es que, en política, lo que no se ve se sospecha, y lo que se sospecha se exagera. Así, la figura de Francisco puede ser leída por algunos como la del consejero discreto, por otros como la del operador invisible, por otros como la del intelectual que se beneficia del apellido. Tres lecturas incompatibles, tres sombras distintas proyectadas por la misma luz, y cuando llega el golpe, esas sombras se mezclan en una sola. La sombra del apellido derrotado. En el Perú, la historia pública tiene una forma de crueldad adicional. Premia la visibilidad y castiga la cercanía sin cargo. El que firma queda en los libros. El que habla en la plaza queda en las fotos. El que trabaja en los bordes, en los pasillos, en las redacciones, queda en la memoria oral, que es frágil y caprichosa. Francisco, durante los años del poder de su hermano, vive esa paradoja con intensidad máxima, está cerca del fuego, siente el calor, ve las chispas, pero no aparece como dueño de la llama, y aún así el fuego quema igual, porque el costo no es solo reputacional, es también personal. Es el desgaste de vivir bajo interpretación constante, el cansancio de que cada gesto sea leído como señal, la incomodidad de que una amistad sea sospechosa, de que una crítica sea táctica, de que una defensa sea interés. La vida pública, cuando se mezcla con la vida familiar, produce una tensión que no se apaga ni de noche, ni en la mesa.
ni en el silencio. El 3 de octubre de 1968 cierra una ventana histórica con un golpe seco, y para Francisco esa ventana era el período en que el apellido estaba en la cima, y por lo tanto en que su propia figura tenía la posibilidad, mínima, difícil, pero real, de ser escuchada más allá del parentesco. Con la caída, el país entra en otra lógica, y esa posibilidad se reduce, no desaparece del todo, pero se vuelve más estrecha, más peligrosa, más condicionada. La sombra del apellido no se va, solo cambia de dirección. Y en el Perú, cuando la sombra cambia de dirección, uno entiende que no era solo sombra, era el reloj mismo, marcando el tiempo de una vida vivida demasiado cerca del poder como para ser libre de él, y demasiado lejos del cargo como para ser recordado por sí mismo. Después del golpe, Lima aprende a hablar con la boca chica. No es que la ciudad se quede muda. Siguen los claxones, los pregones, el metal de las combis golpeando el aire, el rumor de los mercados desde temprano, pero la conversación cambia de temperatura, se enfría, se vuelve cautelosa. En los cafés del centro, donde antes se discutía a voz en cuello, ahora se mira primero hacia la mesa de al lado. En las redacciones, el chiste político se cuenta a medias, como si faltara una palabra que nadie quiere pronunciar. En las casas, la radio se baja un punto cuando entra alguien que no es de confianza. El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas no llega pidiendo permiso, llega con un lenguaje nuevo, con una seguridad de hierro, con esa convicción de cuartel que no necesita convencer. Ordena, y ese lenguaje que habla de revolución, de transformación, de segunda independencia, no es solo propaganda, es una manera de reorganizar el país, de repartir legitimidades, de decidir quién queda del lado correcto de la historia y quién pasa a ser, de golpe, residuo del pasado. Para Francisco Belaúnde Terry, el cambio no es una abstracción, es una sensación física, como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si cada paso en la calle tuviera un eco distinto, porque el apellido, que hasta ayer era luz y exposición, ahora es otra cosa, es marca, es señal, es un rótulo que el nuevo tiempo lee con desconfianza automática, la sombra del apellido, otra vez, solo que ahora no es la sombra del poder, sino la sombra de la caída. En el Perú de Velasco, la política se vuelve un territorio donde la palabra civil suena, a ratos, como una acusación. Los militares se presentan como cirujanos de un cuerpo enfermo. El país. Y cuando un cirujano entra al quirófano, no quiere voces opinando desde la puerta. Quiere silencio, quiere control, quiere que el paciente no se mueva. La reforma agraria, por ejemplo, no es un simple proyecto, es un terremoto. Cambia la propiedad, cambia la relación entre el Estado y el campo, cambia el modo en que se habla de la tierra, la nacionalización del petróleo, la creación de empresas estatales, la reforma educativa, la reforma de la prensa. Todo eso va dibujando un Estado que se siente con derecho a intervenir en la estructura misma de la sociedad, y en ese dibujo los nombres del gobierno depuesto quedan como referencia negativa. Lo que no se hizo, lo que se hizo mal, lo que se hizo para los de siempre. Belaúnde, entonces, deja de ser solo un apellido, se convierte en un símbolo útil, y cuando un apellido se vuelve símbolo, el individuo que lo lleva pierde margen para ser individuo. Francisco no es el presidente derrocado, no es el hombre de la banda, ni el de la firma final, ni el que aparece en los noticieros como protagonista de la caída, pero el país no trabaja con bisturí cuando reparte culpas o sospechas, trabaja con brocha gorda. Y la brocha, al pasar, no distingue entre el hermano que gobernó y el hermano que pensó, escribió, conversó, influyó en voz baja. En esos años, la vida pública se reorganiza alrededor de nuevas lealtades. Hay intelectuales que se acercan al régimen militar con entusiasmo. Ven en él la posibilidad de hacer, por fin, reformas que la democracia parlamentaria no pudo o no quiso ejecutar. Otros se acercan por pragmatismo, porque el nuevo poder está ahí, y el país sigue funcionando, y hay que sobrevivir. Otros se alejan por convicción, por temor o por simple instinto de conservación, y en ese mapa, Francisco queda en una zona incómoda, demasiado asociado al pasado civil derrocado como para ser recibido con naturalidad por el nuevo régimen, y demasiado habituado a intervenir en lo público como para desaparecer sin más. La palabra reacomodo suena suave, pero en la práctica es áspera. Reacomodarse significa aprender qué puertas ya no se abren, qué nombres conviene no mencionar, qué amistades se vuelven peligrosas.
¿Qué invitaciones dejan de llegar? Significa también descubrir que el prestigio social, ese capital invisible que en Lima se mide por apellidos, colegios, clubes, sobremesas, puede evaporarse cuando el poder decide que ese prestigio pertenece a un orden que hay que demoler. Y sin embargo, el Perú no se detiene. La ciudad sigue creciendo. La migración interna continúa transformando barrios, mercados, rutas de transporte. La Lima de los 70 es más grande, más desigual, más ruidosa, más mezclada. Hay una modernidad que avanza a trompicones. Televisores en salas donde antes había solo radio. Nuevas avenidas que cortan zonas antiguas. Edificios que suben como promesas de concreto. Pero esa modernidad convive con una tensión política permanente, con un Estado que se siente dueño del rumbo y con una sociedad que, por debajo, sigue discutiendo qué significa justicia, qué significa orden, qué significa futuro. En ese clima, Francisco Belaúnde Terry se mueve con la prudencia de quien sabe que la palabra puede costar caro. No es el tipo de prudencia cobarde, es la prudencia del que entiende el mecanismo. En un régimen que controla, que vigila, que reordena, la opinión pública no desaparece, pero se vuelve un campo minado. Un adjetivo mal puesto puede cerrar una puerta. Una frase citada fuera de contexto puede convertirse en expediente. Una amistad visible puede ser interpretada como conspiración. Y aún así, hay algo en Francisco que no encaja con el silencio absoluto, porque su vida, desde antes, había sido la de un hombre que cree en la intervención desde la idea, desde el texto, desde la conversación. No el tribuno de plaza, no el caudillo, el intelectual que trabaja con matices, el que intenta ordenar el caos con argumentos, el que sabe que el Perú es un país donde las palabras importan, porque muchas veces son lo único que queda cuando las instituciones fallan. Pero el Perú de los 70 no premia el matiz, lo tolera a veces, lo usa cuando conviene, y lo castiga cuando estorba. La sombra del apellido se vuelve, entonces, una especie de techo bajo. Francisco puede caminar, sí, puede hablar, sí, pero siempre con la cabeza inclinada, midiendo el espacio, porque el apellido Belaúnde, en el relato del régimen, es parte de un antes que se quiere superar, y el antes necesita culpables, necesita responsables, necesita ejemplos. Hay un detalle que suele perderse cuando se habla de esos años. El poder militar no solo cambia leyes y estructuras, cambia el clima emocional del país, cambia la manera en que la gente se mira, cambia la forma en que se confía. En una democracia frágil, la desconfianza existe, pero se negocia. En un régimen de fuerza, la desconfianza se institucionaliza, se vuelve hábito, se vuelve reflejo. Francisco, que había vivido ya la sospecha del nepotismo durante el gobierno de su hermano, esa sospecha automática que cae sobre cualquiera que lleve un apellido presidencial, ahora vive otra sospecha, la de pertenecer a un mundo derrotado, y esa sospecha es más difícil de desmontar porque no se discute con argumentos. Se impone como atmósfera. En los círculos donde antes se hablaba de proyectos, ahora se habla de límites. En vez de qué vamos a hacer, se escucha qué se puede decir. En vez de cómo empujamos una reforma, se pregunta a quién conviene no molestar. La política se vuelve, para muchos, un ejercicio de lectura de señales. ¿Quién aparece en tal acto? ¿Quién desaparece de tal lista? ¿Qué significa tal editorial? ¿Qué quiere decir tal silencio? Y Francisco, que siempre había sido leído como el hermano de, ahora es leído como el hermano del depuesto. Dos etiquetas distintas, el mismo borrado. Mientras tanto, Fernando Belaúnde Terry vive el exilio, y el exilio, incluso cuando se vive con dignidad, es una amputación, es estar lejos del país que te define, lejos de la lengua cotidiana, lejos de los códigos que solo se entienden caminando por las calles donde creciste. Para Francisco, ese exilio del hermano no es solo un hecho político, es un vacío familiar, un hueco en la mesa, una ausencia que reorganiza conversaciones, recuerdos, preocupaciones, y aquí aparece una de las paradojas más duras de su biografía. Durante los años de la presidencia, Francisco estaba cerca del centro, del poder, pero su nombre quedaba en penumbra, porque la luz era demasiado fuerte y apuntaba a Fernando. Después del golpe, cuando esa luz se apaga de golpe y el apellido queda asociado a la derrota, Francisco sigue en penumbra, pero ahora, por otra razón, porque el nuevo tiempo no quiere escuchar a quienes vienen del pasado. La penumbra cambia de color, no se va. En el Perú de Velasco, además, la prensa vive una transformación radical
el control estatal sobre medios, la reorganización del campo informativo, la presión sobre líneas editoriales. Todo eso modifica el espacio donde un intelectual puede intervenir. No es solo que haya censura directa o indirecta, es que cambia el ecosistema, cambia el tipo de texto que circula, cambia el tipo de debate que se permite, cambia la manera en que se construye reputación pública. Para alguien como Francisco, cuya influencia dependía en buena medida de la palabra escrita y de la conversación pública, ese cambio es como si le hubieran movido el piso. La tribuna ya no es la misma, el público ya no escucha igual, y sobre todo el riesgo de ser malinterpretado crece, porque si antes una frase suya podía ser leída como línea de palacio, ahora puede ser leída como nostalgia del régimen depuesto, o peor, como señal de conspiración, en un país donde los golpes de Estado no son un recuerdo remoto, sino una posibilidad recurrente. La paranoia política tiene combustible de sobra, y sin embargo, la vida sigue teniendo rutinas. Hay mañanas con garúa que moja sin mojar, esa humedad limeña que se mete en la ropa y en el ánimo. Hay tardes donde el cielo se abre un poco y la ciudad parece, por un instante, menos pesada. Hay reuniones donde se habla de literatura, de historia, de arquitectura, como si el país pudiera suspender su tensión por un par de horas. Hay cenas donde alguien, inevitablemente, menciona el nombre de Fernando, y el silencio cae un segundo más largo de lo normal. Francisco vive en esa doble vida, la cotidiana y la política, la familiar y la pública, la de los afectos y la de las interpretaciones. En los 70, el régimen militar también cambia por dentro. No es un bloque monolítico eterno. Tiene tensiones, corrientes, disputas. La figura de Velasco domina una etapa, pero el proceso se desgasta, se enfrenta a problemas económicos, a resistencias, a contradicciones internas, y cuando el poder militar empieza a mostrar fisuras, el país vuelve a oler la posibilidad de un cambio, no necesariamente democrático todavía, pero sí un cambio. Para Francisco, cada fisura del régimen es una señal ambigua. Por un lado, podría abrirse un espacio para que voces civiles vuelvan a tener peso. Por otro, las transiciones dentro de un régimen de fuerza son momentos peligrosos. Se ajustan cuentas, se redefinen enemigos, se buscan chivos expiatorios. En esos momentos, un apellido como Belaúnde puede volver a ser útil como símbolo, como blanco, como advertencia. La sombra del apellido no descansa, solo espera. Y hay algo más. El Perú de esos años empieza a construir una memoria oficial de sí mismo, una memoria que se imprime en discursos, en manuales, en ceremonias, en la manera en que el Estado se narra. En esa memoria, el gobierno de 1963-1968 aparece como un capítulo que justifica la intervención militar, y cuando un capítulo se usa para justificar otro, se simplifica, se recorta, se vuelve caricatura. Francisco, que había vivido desde dentro el esfuerzo real de gobernar en democracia, con Congreso hostil, con alianzas frágiles, con presiones sociales, con economía limitada, ve cómo ese esfuerzo se reduce a una etiqueta, y esa reducción no es solo injusta, es peligrosa, porque borra la complejidad que podría enseñar algo al futuro, pero el futuro, en 1970, 1971, 1972, parece lejos. El país está metido en su presente de reformas, de propaganda, de conflictos. La gente común piensa en precios, en trabajo, en transporte, en escuela. Los intelectuales piensan en el sentido histórico de lo que ocurre. Los militares piensan en control y en legado. Y Francisco, atrapado entre esos mundos, intenta sostener una identidad propia en medio de una narrativa que lo empuja a ser solo hermano de. Hay una escena mental que se repite en quienes viven cerca del poder sin tener el poder. La escena del pasillo, el pasillo de un ministerio, de una redacción, de una institución cultural, un pasillo donde se cruzan miradas, donde se intercambian saludos, donde se siente quién está subiendo y quién está bajando. En los años de la presidencia, Francisco caminaba esos pasillos con una mezcla de acceso y carga. Lo dejaban pasar, pero lo miraban. Después del golpe, esos pasillos se vuelven más fríos, algunos saludos se vuelven más cortos, algunas miradas se vuelven más rápidas, y el acceso, cuando existe, ya no es un privilegio, es una prueba, porque en tiempos de sospecha, estar cerca puede ser tan peligroso como estar lejos. Francisco no es un hombre de clandestinidad, ni un conspirador de novela, su terreno es otro, el de la conversación, el de la reflexión.
el de la intervención pública cuando el espacio lo permite. Pero el Perú de los 70 obliga a muchos a elegir entre dos extremos: adhesión o silencio, y él, que no encaja del todo en ninguno, queda en una zona gris que desgasta. El desgaste no siempre se ve, no siempre se mide en titulares, a veces se mide en el cuerpo, en el cansancio acumulado, en la tensión que no se apaga, en la sensación de estar siempre siendo leído por otros. A veces se mide en la vida social, en la reducción de círculos, en la pérdida de espontaneidad, en la necesidad de pensar dos veces antes de decir un nombre. A veces se mide en la obra, en textos que no se publican, en ideas que se guardan, en proyectos que se postergan, y mientras tanto el calendario avanza. 1973, 1974, 1975. El régimen militar entra en otra fase. Velasco pierde poder y finalmente es desplazado en 1975 por Morales Bermúdez. El discurso cambia de tono. Se habla de segunda fase. Se intenta corregir excesos, reordenar economía, bajar tensiones, pero el país ya está marcado. Las reformas han dejado huellas profundas, las expectativas también. Y la crisis económica empieza a apretar. En ese nuevo escenario, la posibilidad de un retorno a la vida política civil empieza a asomarse, lentamente, como una luz débil al final de un túnel largo, pero esa luz todavía no ilumina nombres concretos. Es más bien una sensación: algo va a cambiar, algo tiene que cambiar. Para Francisco, esa sensación llega con una mezcla de esperanza y melancolía. Esperanza, porque el Perú podría volver a un terreno donde la palabra civil tenga peso sin pedir permiso al uniforme. Melancolía, porque él ya ha visto cómo la historia devora matices, cómo el apellido puede ser destino, cómo la cercanía al poder puede borrar la autoría individual, y aquí la biografía se vuelve, casi sin querer, una reflexión sobre la memoria. ¿Qué queda de un hombre como Francisco Belaúnde Terry cuando el país recuerda sobre todo al presidente, al golpe, a la reforma, al general? Quedan rastros, quedan testimonios dispersos, quedan menciones en conversaciones de quienes lo trataron, quedan quizá textos, intervenciones, huellas en el debate público, pero la memoria nacional, esa máquina que necesita simplificar para poder contar, tiende a dejarlo en segundo plano. La sombra del apellido, otra vez, siempre. En 1977, Francisco muere el 20 de febrero. No llega a ver el retorno electoral que reordenará el tablero en 1980. No llega a ver cómo el apellido Belaúnde vuelve a ocupar el centro del escenario con el regreso de Fernando a la presidencia. Su vida se corta antes de ese giro, como si su biografía quedara atrapada entre dos momentos de luz ajena. La luz de 1963 y la luz de 1980, con un largo tramo de penumbra en medio, y esa muerte en 1977 tiene algo de símbolo involuntario. Fija un cierre definitivo antes de que el país reescriba su relato, porque cuando el Perú vuelve a la democracia, inevitablemente reordena recuerdos, reparte responsabilidades, reevalúa a los actores, algunos nombres se rehabilitan, otros se condenan, otros se olvidan. Francisco ya no está para disputar su lugar en esa reescritura, ya no está para decir: yo también estuve ahí, pero no como ustedes creen, ya no está para defender matices. Queda entonces la imagen de una vida vivida cerca del fuego, lo suficiente como para sentir el calor en la cara, lo suficiente como para que las chispas le quemaran la ropa, pero no lo suficiente como para que su nombre quedara grabado en la placa principal. En el Perú del siglo XX, el poder no siempre se ejerce desde el cargo, a veces se ejerce desde la conversación, desde la influencia familiar, desde la palabra pública, desde las redes que no aparecen en organigramas. Francisco Belaúnde Terry habitó ese territorio, un territorio ingrato, porque es real, pero difícil de probar, importante, pero fácil de negar, cercano al centro, pero condenado a la periferia de la memoria, y al final, cuando el país pronuncia Belaúnde, casi siempre piensa en Fernando, en el arquitecto presidente, en el civil derrocado, en el exiliado que vuelve, en el hombre que encarna una época. Francisco queda como un eco lateral, como una figura que aparece en los márgenes de la fotografía grande, la sombra del apellido, ese eco que amplifica y tapa, y quizá ahí está lo más humano de su historia. Haber querido ser voz propia en un país donde los apellidos pesan como edificios, y haber vivido lo suficiente cerca del poder como para que ese peso lo acompañara siempre, incluso cuando el poder ya no estaba, incluso cuando el país había cambiado de gramática,
incluso cuando la luz se apagó y solo quedó la penumbra, esa penumbra limeña, húmeda, persistente, donde las siluetas se confunden y los nombres se vuelven, con facilidad cruel, parte del decorado.